días, estudiantes. Esta semana estamos comenzando el contenido, o sea, el resumen del contenido de la semana 6 de impuesto a la renta. En esta oportunidad veremos el régimen general, que si bien se considera nuevo y que comienza el 1 de enero del 2020, este es una modificación del semi-integrado y en algunos puntos está enfocado principalmente a las grandes empresas denominados grandes contribuyentes, los que están obligados sin ninguna opción a tributar según contabilidad completa y a determinar la renta líquida imponible según lo que establece la ley de impuesto a la renta, en el artículo 29 y 33. También cabe señalar que la tasa de este impuesto de primera categoría es de un 27% y existen algunos beneficios como que se puede optar al 50% rebajado en caso de que se reinvierta, etcétera, que es muy parecido a lo de ProPyme general y transparente. Bueno, en este comienzo vamos a ver igual, en este resumen, disculpen, vamos a ver igual un ejercicio que vamos a detallar a continuación. Así que vamos. Bueno, estudiantes, vamos a comenzar con el ejercicio. Cabe señalar que en este caso estos contribuyentes deberán llenar el recuadro 12 al 16, ¿ya? Entonces, la Sociedad Comercializadora Nacional Agrícola CNA, cuyo giro corresponde a la fabricación y comercialización de productos, maquinarias e insumos y la prestación de servicios técnicos a la agricultura, disculpen, está integrada por dos socias, Carmen Luisa y Ana Estela González. Al 31 de diciembre del 2020 presentan la siguiente información. Acá nos presentan un estado de resultado. Importante, sí, importantísimo. ¿Por qué principalmente? Porque en él nos muestran todos los ingresos, todos los gastos. Estos gastos, en todo caso, tienen algunas notas explicativas. ¿Para qué? Para detallar lo que tiene cada uno de estos montos. Y esto nos va a ayudar para ir preparando nuestra RLI. Acá tenemos las notas como les expliqué y nos van detallando remuneraciones y lo que hay en ese total, gastos generales y lo que hay en el total de gastos generales, impuesto a la renta, impuestos territoriales, gastos financieros, amortización, indemnización de años y servicios, castigos, depreciaciones, gastos aguinaldos anuales, corrección monetaria y gastos de representación. Además nos dicen que los PPM pagados durante el año eh, utilizarán la tasa de un 1,5 sobre el valor de las ventas netas y el capital inicial al 1 del 1 del 2020 eran 100 millones. Además, las rentas afectas a impuestos iniciales son de 50 millones. ¿Ya? Así que así vamos a comenzar nuestro nuestro ejercicio número 6 de la semana de estudio. Bueno, como siempre, vamos a comenzar con la confección de nuestra RLI. En este caso, y tal como mostramos al principio, nuestro estado de resultado tenía un resultado del balance financiero, que eran 23 millones. ¿Ya? Y ahora vamos a ir agregando y deduciendo todo lo que esté detallado en el estado de resultado y en las notas que antes mencionamos y que tienen que ir siguiendo para poder ir identificando cuáles son estos montos, ¿ya? Lo primero, el retiro de las socias. Y no se aceptan como gastos porque son cuentas de activo que espera las utilidades de las empresas para tributar como impuestos finales. O sea, son retiros que van a sacar las socias y van a pagar impuestos finales. Entonces, este lo agregamos, ¿ya? Luego vamos a agregar la provisión vacaciones, porque tal como hemos dicho en los ejercicios también anteriores, no se acepta porque no cumple los requisitos para ser un gasto tributario, porque efectivamente es un cálculo la provisión y no es algo efectivo, ¿ya? Gastos sin documentación, lo mismo, no se acepta por no cumplir los requisitos de un gasto tributario. Entonces lo agregamos. Nos vamos al impuesto a la renta pagado el año pasado, no se aceptan los impuestos de la ley de impuesto a la renta. ¿Ya? Entonces se tienen que agregar. También nos vamos a ir a la provisión que se hizo este año por el impuesto a la renta y tampoco se acepta porque ya sabemos que no es un gasto efectivo. Entonces se agrega a la renta líquida imponible. También vamos con la amortización porque esta amortización es un cálculo financiero y esta amortización nos muestra que es un cuarto de 5 años, o sea, 4/5 ya de uso. O sea, estamos en el cuarto año de esta amortización. Son 10 millones y no se acepta por cumplir los requisitos
por ser un gasto tributario. Seguimos con los castigos por cuentas por cobrar. Solo aceptamos los castigos que efectivamente hemos utilizado todas las medidas o los medios de cobro. Entonces, en este caso, no se acepta porque efectivamente no se han utilizado todos los medios de cobro. Por consecuencia, este es un gasto que debemos agregar. Obviamente, la depreciación del activo fijo financiera también debemos agregarla. Se agrega el monto financiero y se deduce el monto tributario. Y así, en la RLI solamente quedaría la diferencia entre ambos. Lo mismo nos ocurre con la corrección monetaria financiera. Se agrega el monto financiero y se deduce el monto tributario para reflejar la diferencia de ambos en nuestra ley. Entonces, con esto estaríamos listos para tener los agregados, que en este caso son 99 millones. Ya, y una vez que tenemos entonces el total de agregados, podemos irnos a la parte de las deducciones. Y en este caso vamos a deducir la depreciación tributaria tal como habíamos dicho arriba. Se agrega la financiera, se deduce la tributaria para que se refleje en la RLI la diferencia de ambas. Lo mismo con la corrección monetaria, se agrega la financiera y se deduce la tributaria para que se refleje el deducido o la diferencia en la RLI. Seguimos, utilidad empresa filial. Esta es la utilidad que nos llegó desde la empresa filial. Y también tenemos dividendos percibidos por 12 millones. Y con eso tenemos el total de las deducciones que serían 50 millones. La diferencia entre el resultado del ejercicio más agregamos el total de los agregados y le restamos las deducciones, nos da una renta líquida imponible de 26 millones. No tenemos pérdidas del artículo 21, no se registra en ninguna partida. Entonces volvemos y decimos, entonces la base imponible de primera categoría son 26 millones. Pero, ¿tenemos algún beneficio? Sí, tenemos un beneficio y son rebajas. Y estas rebajas están directamente relacionadas a la reinversión. Si las socias de esta empresa deciden reinvertir esta utilidad, entonces tienen un 50% de rebaja. Entonces, el 26 lo multiplicamos por 50% y tenemos 13 millones. Por consecuencia, nuestra base imponible de primera categoría son 13 millones. El 27%, que es el porcentaje de este tipo de contribuyente por 13 millones, nos da 3.510.000. Luego tenemos los créditos y en los créditos tenemos los ppm. Estos se calculaban del total de las ventas netas que nos daba el estado de resultado y es un 1,05% que nos da 11.175.000 pesos. Entonces, la variación de ambas nos dice que el monto a pagar por impuesto a la renta del año son cero porque efectivamente los ppm fueron mayores, fueron más lo que pagamos respecto del impuesto que teníamos que pagar, entonces tenemos una devolución de 7.665.000. En este caso en particular, lo que sigue es calcular la nueva tasa del ppm. Muy importante recordar el impuesto y los ppm, que son parte del cálculo. Nos vamos. Entonces, para ver el aumento o disminución de esta tasa, tenemos que tener en cuenta impuesto de primera categoría, que en este caso son 3.510.000, menos los ppm pagados, que son 11.175.000, dividido por los ppm pagados. Esto nos da un menos 69%. Esto quiere decir que tenemos que disminuir nuestra tasa del ppm. Entonces, la tasa del impuesto actual es de un 1,5%. Se disminuye en el porcentaje que se determinó, pero en ningún caso se podrá considerar una tasa inferior al 1%. ¿Ya? Eso. Espero que les haya quedado clara esta parte. Y estudiantes, y ahora nos vamos con el llenado de los recuadros que habíamos hablado anteriormente. Lo primero es llenar información acerca del balance financiero, ¿ya? Vamos a llenar algunos antecedentes que nos van a dar y que están detallados en el estado de resultado de la empresa y que nos dan al final un resultado financiero de 23 millones, que es el resultado con el que empezamos a realizar la RLI. Luego de esto, vamos a ver todo lo que son las deducciones y agregados. A modo ejemplo, corrección monetaria, tributaria, la deducimos.
corrección monetaria financiera, la agregamos. Luego tenemos la depreciación financiera del ejercicio, la agregamos, y los castigos que no agotaron su cobro, que eran 2 millones. No sé si lo recuerdan. Tenemos castigos que agotaron su cobro y que esas se pueden aceptar, pero en este caso, como no agotaron su cobro, las agregamos. También tenemos el total de los otros agregados y ahora estamos en condiciones de revisar las deducciones. Entonces tenemos depreciación tributaria del ejercicio, que es una deducción. Recuerden que se agrega la financiera, se deduce la tributaria y la diferencia queda reflejada en la RLI. Lo mismo con, esto pasa con la depreciación y la corrección monetaria. Ahora tenemos los dividendos, que eran 2 millones más 12 millones. La suma de ambos dos se deducen. Y por último tenemos el total de la renta líquida imponible, que nos da 26 millones de pesos. Recuerden que esta empresa va a reinvertir y por consecuencia va a tener una rebaja del 50%, que nos muestra que entonces nuestra renta líquida imponible para el cálculo del impuesto de primera categoría es de 13 millones. ¿Ya? Y así tendríamos el llenado del primer cuadro. Nos vamos con el segundo cuadro y que nos dice que el capital propio tributario inicial es de 142.700.000 pesos, ¿ya? El subtotal, y nos da el mismo como renta afecta a impuesto global complementario, ¿ya? ¿Y cómo se compone estos 142? Bueno, está compuesto por el capital inicial que nos dice el ejercicio, que son 100 millones, más la corrección monetaria de este mismo capital, que son 2,7, 2.700.000, además la renta líquida imponible que habíamos calculado en el cuadro número 1, o en su eventualidad el cuadro número 12, disculpen. Además, agregamos retiros y dividendos percibidos, que también lo habíamos visto, el incentivo del ahorro, que eran 13 millones, que eran la mitad de los 26, que era la determinación de la renta líquida imponible, el 50%. Y por último tenemos el capital propio tributario positivo final, que es el mismo que tenemos en el cuadro número 13. ¿Ya? Por último tenemos el remanente del ejercicio anterior, y aquí lo estamos informando, que eran 50 millones y que aparecen en el ejercicio, y el aumento del ejercicio, que son los 142.700. Y con esto terminaríamos este ejercicio. Espero les haya servido este ejercicio, lo hayan entendido y este resumen les sirva para poder entender la renta líquida imponible del régimen tributario general.